Probamos la nueva versión del vehículo urbano por excelencia. En este caso, dos vehículos, el Smart Force 2 y el Smart Force 4. Gracias a Ibericar Benet, concesionario oficial Smart y Mercedes en Marbella y provincia de Málaga. Ya hace más de 15 años que salió a la venta el primer Smart. En estos años ha ganado a pulso ser el jefe de la ciudad. Y lo va a seguir siendo porque el modelo Force 2 aún no tiene competidor directo. No así el modelo Force 4. Además, las mejoras en esta última versión son notables. La longitud del Smart Force 2 es de 2,70 metros y la del Force 4 de 3,49. Evidentemente, el segundo es más versátil y funcional que el primero, aunque este primero se defiende mejor en ciudad. La maniobrabilidad de este coche es excepcional. El Force 2 tiene un diámetro de giro de 6,95 metros y el Force 4 un poco más, 8,65. La forma de abrir el capó es curiosa, aunque en esa zona solo están los líquidos que necesita el motor o la batería. El motor se encuentra en la parte trasera, justo debajo del maletero. Hemos probado los dos motores que de momento montan los Smart. Ambos son tricilíndricos de gasolina, uno de 999 centímetros cúbicos que genera una potencia de 71 caballos y el otro motor de 899 centímetros cúbicos turbo que genera 90 caballos. El consumo homologado es de poco más de 4 litros cada 100 kilómetros para ambos. Nosotros durante ambas pruebas consumimos poco más de 6 litros cada 100 kilómetros. El motor de 71 caballos se queda un poco corto en el Force 4, si viaja más de una persona o bien con el aire acondicionado conectado. Ese inconveniente desaparece en el motor de 90 caballos. El interior es atrevido y moderno. El salpicadero está recubierto de tela similar a la de los asientos. Estos son cómodos. Los reposacabezas son una prolongación de los asientos. Las plazas delanteras son amplias y en el caso del Force 4 las traseras no son excesivamente estrechas. Una persona de menos de 1,80 m puede viajar cómodamente. Las puertas traseras se abren en un ángulo de casi 90 grados, lo que facilita el acceso. Para mi gusto, la posición de conducción es un pelín forzada, ya que la pierna izquierda tiene que ir un poco flexionada a consecuencia del espacio que ocupa la rueda delantera. La apertura del maletero en el Force 2 es de 2 hojas. La capacidad de este es de 260 litros, 350 litros hasta el techo. Mientras que en el Force 4 la apertura es de una hoja completa y la capacidad es de 185 litros. Al abatir las plazas traseras, el volumen de carga llega a los 975 litros. Ambos cuentan con 3 líneas de equipamiento: Passion, Prime y Proxy. Nosotros probamos la primera en el Force 2. Con un equipamiento de serie que incluye control de velocidad de crucero, ordenador de viaje, volante multifunción en cuero, elevalunas eléctricos, aire acondicionado, luces diurnas LED, pequeña pantalla, acoplador de smartphone que se sincroniza con el vehículo y cambio secuencial de doble embrague que nada tiene que ver con el que montaba el modelo anterior. En el caso del Smart Force 4 probamos dos modelos, el Prime y el Passion con paquetes deportivos. La diferencia de equipamiento con el Smart Force 2 Passion es que añade, entre otros, asientos calefactables, cuentarevoluciones, llantas de aleación de 15 pulgadas en negro brillante, ESP, control de viento lateral, techo de capota plegable, etc. El paquete deportivo cuenta con volante deportivo 3 radios, pedales deportivos en acero inoxidable, escape cromado y tren de rodaje rebajado 1 centímetro. En este caso montaba cambio manual de 5 velocidades. En carretera y autovía se desenvuelve bien. Ha mejorado bastante, aunque no del todo, el problema que tenían estos coches cuando soplaba viento lateral, o en el caso de adelantamiento a vehículos pesados. Va bien plantado en la carretera y responde en zonas de curvas, aunque no son coches pensados para largos viajes. En
En definitiva, tanto el Smart Force 2 como el Smart Force 4 son una de las alternativas más dinámicas, cómodas y eficientes para moverse y disfrutar conduciendo por la ciudad. Ambos mejoran a sus antecesores prácticamente en todo: versatilidad, diseño, confort, eficiencia. Y recuerda, la precaución en la carretera es parte fundamental de tu vida y de la de los demás. Conduce con cuidado.